Hola, soy Ernesto y en Vanguardia hemos preparado el mejor resumen ejecutivo de la reforma laboral para que tú, en todas las conversaciones que tienes, quedes como la persona más culta e informada. Pero antes de entrar en materia debemos hacer dos salvedades. La primera, lo que sucedió ayer en el Congreso, 17 de junio de 2025, fue simplemente que se aprobó el texto de la reforma laboral en la plenaria del Senado. Pero eso no significa que tenemos una ley vigente. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque para considerarse así, tienen que surtirse algunos pasos que a hoy no se han satisfecho. El primer paso consiste en llevar una propuesta de ley a una comisión, que en este caso la comisión comienza en la Cámara de Representantes. Después de un debate, ese texto se aprueba y pasa a la plenaria de la Cámara. Después de un debate, ese texto se aprueba y pasa a una comisión del Senado y a su vez, después de ser aprobada, por supuesto, pasa a la plenaria del Senado. Eso fue lo que ocurrió ayer. Pero después de eso lo que falta es que Cámara y Senado se pongan de acuerdo en minucias legales para que el texto se considere efectivamente aprobado por el Senado y después pase a sanción presidencial. Hasta que eso no suceda, no podemos afirmar con certeza que tenemos una reforma laboral. La segunda salvedad que debemos hacer respecto a la reforma laboral es que la ley 2101 de 2021 no fue derogada. Y en ese orden de ideas, la progresión en la reducción de la jornada laboral se mantiene vigente. Por tanto, hasta el 15 de julio de 2025, como límite máximo, la jornada laboral puede ser de 46 horas. Teniendo en cuenta este monto o esta cifra y el salario mínimo, que a día de hoy está en 1.423.500, la hora ordinaria de un trabajador de salario mínimo cuesta 7.145 pesos. Con fundamento en esta cifra vamos a presentar los montos dinerarios que trae como consecuencia la reforma laboral. Dicho eso, el primer cambio a resaltar consiste en un cambio en la jornada nocturna. A día de hoy la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Con este cambio legislativo la jornada nocturna empieza a las 7 de la noche. Esto significa que a partir de las 7 de la noche un trabajador en Colombia no se gana los 7.145 pesos, sino que se gana 9.646. Esto en la realidad significa mayores costos para las empresas, lo que significa más costoso operar después de las 7 de la noche. La gente puede pensar que esto es algo nuevo, extraordinario y que es justicia social y demás. Pero yo te invito a que le preguntes a las personas mayores de 40 años cómo era la vida nocturna en Colombia después de las 6 de la tarde. ¿Por qué digo después de las 6 de la tarde? Porque con la ley 789/2002 la jornada nocturna empezó a regir a las 10 de la noche. Después, en 2017, se estableció que empezaba a regir desde las 9 p.m. y por esta razón hice el comentario que a hoy comienza a partir de las 9 de la noche. Pero, en fin, dicho eso, antes de 2002, la vida nocturna en Colombia era más bien apagada, porque era muy costoso operar después de las 6 de la noche. Y reitero, si no me crees, pregúntale a una persona mayor de 40 años cómo era la vida después de las 6 de la tarde antes de 2002. Y entonces, en la práctica, cuando vayas a la miscelánea del barrio a comprar un cuaderno, un esfero o una cinta y la miscelánea esté cerrada, acuérdate de los políticos que aprobaron esta reforma laboral. El segundo punto a resaltar de la reforma laboral tiene que ver con el recargo dominical. A día de hoy, ese recargo asciende a 75%. Con la reforma laboral, este monto aumentaría al 80% en 2025 y progresivamente al 100% en 2027. Eso en la práctica significa que las empresas que pongan o dispongan que sus trabajadores laboren un domingo no le pagarán los 7.145 de hora básica, que fue el monto que ya vimos con antelación, sino que pasarán a pagar un 80% más a hoy en 2025, es decir, pagarán 12.861 pesos. Eso significa que las empresas que operan un domingo, un festivo, como un restaurante, pues verán incrementados sus costos laborales.
A diferencia de lo que pasaría con el recargo nocturno, las empresas que trabajan un domingo, como un cine o reitero, un restaurante, no van a cerrar. Pero lo que van a hacer, simple y sencillamente, será que trasladan ese aumento en los costos a el precio final del producto o el servicio que ofrezcan. Entonces, cuando vayas a almorzar un domingo a un restaurante o cuando vayas a cine, acuérdate de los políticos que aprobaron esta reforma cuando te cobren más caro el almuerzo o más caro la boleta del cine. En tercera medida, el tercer elemento a resaltar de la reforma laboral tiene que ver con el contrato de aprendizaje. Esta era una figura pensada para que los aprendices SENA y los estudiantes de instituciones educativas pusieran en práctica los conocimientos académicos adquiridos en un contexto laboral. Como contraprestación recibían una cuota o un apoyo de sostenimiento que equivalía a un porcentaje del salario mínimo. Por su parte, las empresas tenían la obligación de contratar cierto número de aprendices, teniendo como referencia el número de trabajadores contratados. Y si querían obviar esa obligación, podían cancelar una cuota o una monetización que es de 1.5 salarios mínimos. Esa cuota de monetización se mantiene con la reforma laboral. Ahora, ¿qué propone la reforma laboral? Que estos contratos de aprendizaje desaparezcan y ahora todos los aprendices celebren contratos de trabajo. Esto para mí tiene dos implicaciones. La primera, que el espíritu del contrato de aprendizaje se pierda, porque ya las empresas no tendrán incentivos para que los aprendices pongan en práctica esos conocimientos que adquirieron en el SENA o en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador, le estoy pagando un salario y eso significa que voy a aprovechar su fuerza de trabajo para producir actividades lucrativas, no necesariamente para que aprendan lo que están estudiando en el SENA o en la universidad a la que pertenezcan. Y en segunda medida, en plata blanca, si se aumentan los costos de contratación de los aprendices al exigirles la celebración de un contrato de trabajo, se van a quitar los incentivos para que las empresas contraten aprendices. La monetización está en 1.5 salarios mínimos, que a 2025 eso equivale a 2.135.000 pesos. Pero yo a un trabajador, además de pagarle el salario, tengo que hacer las reservas contables para en un futuro pagar prestaciones sociales y vacaciones, entre otras, por ejemplo para fiscales. Esto mensualmente asciende a unos 300.000 pesos más de esta cuota de monetización, lo que vendría siendo unos 2.435.000 pesos, digamos. Entonces, si el aprendiz no es muy bueno y por el contrario, dentro de mi operación, entre comillas, estorba, lo que yo voy a preferir es pagar la cuota de monetización que contratar aprendices, porque a la larga me sale más barato y eso impacta menos en mis utilidades. Como comentario final, aunque la reforma laboral promulgue el objetivo de establecer turnos o jornadas semanales inferiores a los 6 días, lo cierto es que al fijar como límite máximo diario las 8 horas, esta meta se hace imposible de conseguir. Déjame te explico a través de ejemplos. A día de hoy, sin que se tenga claridad sobre ese límite máximo de 8 horas, con la ley 2101 podemos entender que ese límite está en 10 horas. Y si ese límite está en 10 horas, esas 46 horas se pueden repartir, por ejemplo, en 5 días. Pensemos que de lunes a jueves el trabajador labora 9 horas. Esto nos da un total de 36. 9 por 4, 36. Y el viernes trabaja 10. 10 más 36 nos da 46. De esta manera, el empleador ve retribuido el pago del salario en las 46 horas que contrató sin pagar horas extras y el empleado o el trabajador labora solamente 5 días. Pero si yo establezco como límite máximo diario las 8 horas, voy a obligar a que las empresas establezcan turnos semanales de 6 horas. ¿Por qué? Porque no voy a poder repartir esas 46 horas en porciones diarias superiores a 8 horas. Pensemos,
Si el trabajador labora 8 horas de lunes a viernes, 8 por 5 nos da 40. El restante tiene que ser repartido en un sexto día que normalmente es el sábado. De esta forma, a través de esta explicación numérica, podrás concluir cómo la reforma laboral imposibilita turnos semanales inferiores a 6 días. De otro lado, la reforma laboral establece ciertas disposiciones para contratos a término fijo, según las cuales, como máximo los contratos a término fijo pueden ser por 4 años, tiempo después del cual serán a término indefinido. En ese orden de edad, los trabajadores que tengan contrato a término fijo y la empresa no esté tan conforme con ellos, después de 4 años serán despedidos, porque la empresa no va a asumir el riesgo de contratarlos de forma indefinida. Entonces, cuando intervengas en conversaciones que versen sobre la reforma laboral, ten en cuenta estos puntos. Ten en cuenta que con el recargo nocturno, las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, como la miscelánea del barrio, la droguería del barrio, seguramente va a cerrar a las 7 de la noche. Ten en cuenta que los restaurantes o las empresas o los establecimientos que desempeñan sus labores un domingo o un festivo van a tener que incrementar sus precios porque el recargo dominical les exige, con el objetivo de generar la misma utilidad, efectuar este incremento. Y de igual forma, ten en cuenta que con la reforma laboral va a ser muy difícil establecer jornadas semanales inferiores a 6 días. Ese fue el tema del video de hoy. De corazón, espero que te haya gustado. En Vanguardia hacemos todo lo posible, con el mayor amor, con el mayor esfuerzo, para generar contenido que te entretenga, pero sobre todo que te informe del derecho laboral. Feliz día, feliz tarde, hasta luego.